Hoy quiero hablarles de un espíritu, un demonio que opera a través de los tiempos. Y los espíritus son atemporales, ellos se mueven en todas las edades, en todos los tiempos. Yo le voy a pedir que usted por este momento pueda prestar su atención, conectarse con lo que vamos a estudiar esta mañana. Y quiero hablarle acerca de un espíritu que operó en la antigüedad a través de un rey que se llama el espíritu de Adoni-Bezek. ¿Cuántos lo aprendieron el nombre? Miren ahí. Adoni-Bezek es el espíritu que operó en un hombre en la antigüedad y que al día de hoy sigue también operando. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él hable esta mañana. Padre, te pedimos que tu presencia este día venga sobre nosotros. Que tu presencia, Señor, se manifieste en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu, Señor, fluya de manera especial en cada corazón. Como dice tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga el propósito por el cual fue enviada. En el nombre de Jesús, amén y amén. El espíritu de Adoni-Bezek, en el libro del Éxodo, el capítulo 29, verso 20, voy a dar un contexto para poder llegar a hablar de este personaje. En Éxodo 29, 20 dice que los sacerdotes, cuando se consagraban al servicio a Dios, se les ungía el lóbulo derecho de la oreja. Se les ponía aceite y sangre en esta parte. Y este pulgar de la mano derecha se le untaba también sangre. Y en el pie derecho, en el pulgar, se le echaba sangre. En el lóbulo, en el pulgar derecho y en el pulgar del pie se echaba sangre y aceite. La sangre, o en esta ceremonia, estaba representando una consagración del sacerdote a Dios. La expresión en el lado derecho que tiene una connotación con la fuerza, con el poder, con el dominio, con la autoridad. Cuando uno lee estos textos bíblicos como el de Éxodo 29, 20, que dice así, uno piensa, ¿por qué eso está en la Biblia? ¿O por qué ese tipo de ceremonias? Dice así: matarás el carnero y tomarás de su sangre y pondrás en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo derecho de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre ¿sobre qué? Sobre el altar. La ceremonia de consagración de los sacerdotes tenía que ver con sangre. ¿Dónde? En el lóbulo de la oreja, en el pulgar derecho y en el pulgar del pie derecho. Cada persona se lo aplicaba y se consagraba para tener un poder o un dominio sobre el pecado. La sangre representa la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. El aceite representa la unción del Espíritu del Señor, pero claramente la instrucción para los sacerdotes es que esa sangre y ese aceite en el lóbulo representaba que el sacerdote tenía que aprender ¿a qué? A escuchar a Dios. La sangre en la mano derecha y en el pulgar representa el hacer del sacerdote, y la sangre en el pulgar del pie representa el caminar en la voluntad de Dios para el sacerdote. La palabra pulgar en el hebreo es la palabra bojen y significa cerrar, también significa cubrir. Imagínese usted si fuera a tomar la cuchara para almorzar sin este dedo. No, ahora, si alguien no lo tiene, bendito sea el Señor, ya usted tiene la estrategia de cómo hacerlo. Pero los que tenemos el pulgar, y no demeritando a quien no lo tiene, pero quien
no tiene este pulgar, es complicado para tomar la cuchara, ¿o no es así? O para escribir. Para muchas cosas sería complicado si el no tener el pulgar. Para correr sin el pulgar del pie se genera inestabilidad, porque el pulgar permite cerrar y cubrir. Tú tienes el pulgar consagrado a Dios, el hacer consagrado a Dios, y tienes la tarea de agarrar y de cerrar y no soltar lo que el Señor te entregó. ¿Cuántos les ha entregado el Señor un ministerio, un hacer, una bendición? Entonces eso se agarra en el mundo espiritual. Jueces capítulo 1 versículo 1 al 7 dice así: después de la muerte de Josué, los israelitas preguntaron al Señor: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? Y el Señor dijo: Judá, porque yo he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón: vengan con nosotros a luchar en contra de los cananeos que viven en el territorio que los asignó. Después nosotros los ayudamos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y sobre los fereceos. Y mataron ¿a cuántos? A 10,000. Mataron a 10,000 enemigos de la ciudad de Besek. Mientras estaban en Besek, se toparon con el rey Adoni-Besek. Ahí aparece el personaje. Se encuentra con un hombre llamado Adoni-Besek y lucharon contra él y derrotaron los cananeos y los fereceos. Adoni-Besek escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. ¿A quién se lo cortaron? Adoni-Besek. Entonces Adoni-Besek dijo: una vez yo tuve 70 reyes a los que les corté los dedos de las manos, los pulgares, y le corté los pulgares de los pies. Las manos se le cortaban a los guerreros para que no fueran diestros con la espada, quedaban inhabilitados, y se le cortaban los dedos de los pies para que no pudieran huir con velocidad. Entonces él dice: ahora lo que yo le hice a ellos se me devolvió, y el Señor ahora me ha cortado a mí los pulgares de la mano y los pulgares de los pies. Y lo llevaron ¿a quién? A Adoni-Besek a Jerusalén, y allí murió. La palabra Adoni-Besek, o ese nombre, es una palabra compuesta. Adoni significa Señor, viene de la misma raíz Adonai, y Besek significa relámpago. Así que él era el rey o el Señor sobre el relámpago. Pero relámpago también era el nombre que se le daba a la ciudad que él gobernaba. Él era el Señor de la ciudad, o el Señor del relámpago. Adoni-Besek fue un rey malvado. El tipo fue re malo. Le arrancó los pulgares a 70 reyes para humillarlos y tenerlos bajo el control. Lo número uno que yo encuentro en este pasaje bíblico es que todos los creyentes tenemos un enemigo espiritual que siempre busca cómo atacarnos para inmovilizarnos y para detenernos en el obrar del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Satanás siempre va a usar las maneras de cómo detenerte para que usted no avance en la vida espiritual. El enemigo va a buscar que usted no pueda agarrar lo que el Señor le entregó a usted para que agarre. Imagínate, sin el pulgar va a ser más complejo. Así que en el mundo espiritual el enemigo va a trabajar para inmovilizar a los creyentes. Y dice la escritura que estos hombres comían de las migajas de Adoni-Besek. Las migajas aquí representan lo que ofrece Adoni-Besek. Adoni-Besek es una figura de Satanás. Las migajas es lo que ofrece el mundo. Y recuerda usted el pasaje que está en el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, cuando habla del hijo pródigo que se fue de la casa. Y cuando él se fue de la casa, él estaba comiendo con los cerdos, comía migajas. Y él expresa lo siguiente, verso 16 del capítulo 15: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y me levantaré, iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de los jornaleros. Adoni-Bezek no puede ofrecer bendición, por el contrario, ataca la gente que se está levantando en el Señor. Amén. Adoni-Bezek inmoviliza la vida espiritual y ofrece migajas en el mundo. Por eso para nosotros ya no es una opción volver a servirle al diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Proverbios 26:11 dice que así como el perro que vuelve al vómito, así es la persona que vuelve a la necedad. Como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su maldad. Volver al mundo. Así que Satanás es una figura que se habla mucho en las iglesias, y no debemos glorificar al enemigo, pero tampoco podemos ignorarlo, porque Satanás tiene sus trabajos y sus maquinaciones para inmovilizar espiritualmente la vida de las personas. Hay armas espirituales que Dios le dio a la iglesia para vencer los poderes de las tinieblas. Así que hay una pregunta que nosotros nos hacemos: ¿cómo se vence el espíritu que trata de inmovilizar las personas para que no sirvan a Dios? Gente que lleva años diciendo: yo por qué no puedo agarrar lo que es mío, por qué no puedo tomar lo que Dios quiere entregarme. Recuerde que el pulgar permite que usted alcance lo que Dios quiere entregarle. Y en el mundo espiritual hay personas que parecen que les hiciera falta ese elemento para poder tomar la bendición. La escritura dice que las fuerzas de las tinieblas se atacan espiritualmente. Por ejemplo, anoche, sabiendo que en el oriente hay tanta brujería, que creo que en Medellín también, pero estábamos en un lugar alto, un lugar muy importante. Hicimos un acto profético con las piedras, levantamos un altar como lo hizo el profeta Elías, porque esos terrenos se conquistan espiritualmente. ¿Me estoy haciendo entender? La Biblia dice que para poder luchar contra las fuerzas de las tinieblas se debe luchar con armas espirituales. Entonces el pueblo de Israel va a salir a la guerra y le hacen una pregunta al Señor: ¿cómo atacamos a Adoni-Bezek? ¿Quién va a ser la primera tribu que va a salir? ¿Qué le respondió el Señor? Versículo 2: Judá saldrá a atacar. ¿Quién va a atacar? Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Entonces el Señor le dice: van a atacar a Adoni-Bezek a través de la alabanza. La unción que tenía la tribu de Judá es alabanza. Hay un misterio cuando la iglesia alaba a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay personas que dicen: yo no canto porque la adoración está en el corazón, y yo puedo estar sentado y Dios no mira la boca, mira el corazón. Es una articulación del corazón con una expresión física. No quiere decir que el que expresa físicamente también está adorando en espíritu y verdad. Pero si yo estoy adorando a Dios, físicamente también se va a manifestar una alabanza al Señor. Hay un misterio cuando la iglesia se junta a alabar al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Cuando hay alabanza, cuando se adora, eso no es para 3 o 4 personas, es un beneficio comunitario. Es un beneficio de la comunidad cuando alaba, porque el enemigo se confunde cuando la iglesia alaba. ¿Qué hizo Josafat cuando salió a la guerra? Salieron en una alabanza que Dios les dio una indicación. Josafat cantó y el enemigo fue entorpecido. ¿Qué pasó anoche? Más de 1000 personas estábamos adorando en uno de los lugares más altos, si no es el lugar más alto de todo el oriente, o de todo lo que llamamos hoy el segundo piso de Medellín. Desde allá se estaba cantando. Algo pasó en los cimientos de la brujería de ese sector. Algo alcanzó en prácticas cercanas que se hacen en el lugar. No es que apenas nos van a conocer, es que ya saben
que hay un ejército de Dios que está adorando en ese lugar. Algo pasaba cuando la gente cantaba, cuando los muchachos danzaban, cuando izaban una bandera de Colombia, cuando levantaban una bandera profética. Algo ocurre cuando la iglesia alaba al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? No sé si alguna vez usted estuvo en la casa y puso adoración y alabanza y comenzó a alabar al Señor y terminó usted muy bendecido, porque hay un poder en la alabanza. Éxodo capítulo 15, hay una proclamación de alabanza y de victoria por Moisés cuando él logra vencer por mano del Señor a los egipcios. Mire lo que dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Cuando Israel sale de Egipto, el dirigente Moisés levanta la vara. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? El mar se abre en dos. El Señor permite que ellos pasen en seco. Vienen los egipcios y luego las aguas se cerraron sobre los enemigos. Entonces sale un cántico de alabanza en victoria por lo que Dios hizo. Y es esa canción que hemos cantado acá: echó a la mar los carros del Más de 2 millones de israelitas cantaron este coro. Esta alabanza comenzó a prorrumpir en todo el pueblo, porque la alabanza desata bendición en contra de los enemigos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Creen ustedes que es importante que un cristiano cante, sí o no? Ah, no, es que es en el espíritu, es en el corazón. No, ¿está usted de acuerdo que una iglesia debe utilizar las manos, debe de aplaudir, debe cantar? ¿Usted qué opina de eso? ¿Cree usted que cuando un demonio lo ve usted cantando está contento? ¿O cómo está? ¿Está confundido? No, es que el Señor mira la integridad del corazón. Sí, pero el diablo sabe que cuando alguien, aún estando en contaminación, alaba, el espíritu lo santifica. Porque uno no se santifica en las fuerzas propias. El Espíritu Santo es el que hace la obra, y por medio de la alabanza el Señor comienza a purificar la vida de la persona. ¿Dónde dice eso, pastor? Yo no veo dónde dice eso. La Biblia dice: alma mía, alaba al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios, porque cuando yo alabo, reconozco el poder de Dios y el Señor está obrando poderoso en mi vida. Y el mundo espiritual es confundido. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? ¿Cuántos tienen un cántico esta mañana en su boca? Amén. Entonces Judá es el arma número 1. Por eso en la iglesia no hay una orquesta. En la iglesia hay un equipo de músicos que nosotros en este contexto sabemos que es una adoración a Dios, donde se levanta alabanza al Señor, y que esa alabanza es poderosa cuando nosotros adoramos al Señor. El Salmo 150 dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Dice: alábenlo con pandero, con címbalos resonantes, bendíganlo con danza, con flauta. No tenemos flauta, pero hay saxofón. Los címbalos son platillos, y estamos adorando el nombre del Señor, y ya el Señor percibe el aroma individual. Yo no debo de mirarle y sopesarle la alabanza a usted, porque la alabanza es sopesada individualmente. Amén. Si usted está mal con Dios, eso es un problema de usted con Dios. Yo me debo de asegurar que mi alabanza sí suba. O hay gente que no se une a la alabanza porque la alabanza no se identifica demasiado con ella, pero la alabanza es individual. Entonces la alabanza es un arma de guerra en este contexto bíblico para vencer a Adón y Mesec. Salmo 9:11 dice: canten al Señor los que viven en Sión, proclamen entre los pueblos las acciones. ¿Qué significa eso? Cuando yo proclamo lo que Él hace, es alabanza al poder de Dios. Ayer lo que hicimos fue darle alabanza pública a Dios, no solo por lo que cantamos, sino por lo que manifestamos. Porque toda la gente pasaba en la autopista y decía: ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo ahí? Tiraron pólvora, son narcotraficantes. No, narcotraficantes. Es la iglesia que está celebrando el nombre del Señor, y eso da alabanza. Eso es lo que hizo, fue alabanza. Fue esa acción, proclamar el nombre de Dios. Los buses pasaron,
Había policía abajo acomodando personas. La vía estaba llena de personas mirando. ¿Qué es eso? Cientos y cientos de personas haciendo fila. ¿Y para dónde van? No, esos son unos que van a alabar el nombre del Señor. Invité al vecino, y el vecino llegó a él, llegó con la esposa y llegó con la suegra. Y se sentaron. Yo lo veía que él miraba todo, estaba preocupado, pero él estaba mirando lo que estaba ocurriendo alrededor. Y de esa manera nosotros estamos levantando el nombre de Dios en alabanza por lo que él hace. Porque la gente al ver eso dice: pero esto es imposible que ocurra, lo que está pasando en este lugar. Y entonces van a decir, como dijo una mujer ayer por primera vez que fue al lugar: esto solo lo puede hacer Dios. Esto solo lo puede hacer Dios. Y esa mujer es una mujer que no viene a la iglesia, que solo fue de primera vez y quedó impactada por lo que estaba pasando en ese lugar. Entonces ella dijo: esto solo lo hace Dios. Se le dio alabanza por lo que él estaba haciendo en ese lugar. Jeremías capítulo 20, 13 dice: canten al Señor, canten alabanzas al Señor. Él es quien libra al pobre de morir en las manos de los enemigos. ¿Quién libra al pobre? Pero hay que mirar este contexto de qué pobreza está hablando. Entonces, si usted dice que solo es de pobreza económica, usted aplica para el pasaje. Y si usted es una persona adinerada, como lo es esta niña y este joven, son riquísimos, entonces yo no sé cómo aplicaría el pasaje bíblico ahí. Lo que está diciendo la Biblia es al pobre de espíritu. Amén. Porque dice en Mateo capítulo 5: bienaventurados el pobre. El pobre de espíritu, ¿quién es? No el que se cree más espiritual. Al contrario, es el que dice: soy tan pecador que necesito más de Dios. El que está sobrado dice: gracias a Dios yo ayuno todas las semanas, dice el fariseo. Gracias a Dios. No, yo no soy como los demás que no ayunan. Yo no soy como los demás que no oran. No. Entonces se acerca el publicano y el publicano dice: ten misericordia de mí, que soy un vil pecador. ¿Y quién vio Dios de cerca? Al pobre de espíritu. Porque el otro estaba tan sobrado que no necesitaba de Dios, pero el que estaba humillado, ese fue el que alcanzó el favor de Dios. Y el Señor lo defiende de sus enemigos. ¿Qué ataca el enemigo entonces? La movilidad para que no agarres lo que Dios tiene para ti, y no deja correr ni avanzar en la vida cristiana. Por eso hay personas que llevan años y dicen: yo trato de correr y no puedo. Hay una inmovilidad espiritual. Ahora, dice la escritura que quien debía atacar era Judá, la tribu de la alabanza. ¿Me estoy haciendo entender? Pero Judá fue y se llamó un amigo. Fue y le dijo a Simeón: yo no voy a ir solo a la guerra, necesito que Simeón me acompañe. Atención a esto. Judá es alabanza, Judá es grandeza, Simeón es pequeño. Y el territorio de Simeón es pequeño. Y Judá no dijo: yo necesito a alguien que esté a mi altura, porque Simeón no está a mi altura espiritual. No, Simeón entendió la importancia del pueblo y de la unidad. Por eso la iglesia anoche nos movimos como un solo hombre. Amén. Como un solo cuerpo. Porque Judá no dijo: yo soy tan espiritual, estoy tan lleno de alabanza que no necesito a Simeón. Simeón es inferior, es pequeño. No, por el contrario, él dijo: necesito ¿a quién? A Simeón. Judá es alabanza. Simeón en hebreo significa el que escucha a Dios, porque la mamá llamó a Simeón Simeón en respuesta a una oración que ella tuvo delante de Dios. Entonces ella dijo: por cuanto Dios me escuchó, entonces mi hijo será llamado Simeón, que significa el que escucha a Dios. Entonces se necesita alabanza y gente que escuche al Señor. En otras palabras, la iglesia es poderosa cuando se une, no cuando es independiente. Lo repito, la iglesia es fuerte unida, no independiente. Y en la iglesia no hay uno más grande y uno más pequeño. Ni existe el superpastor, ni el superapóstol. Todos somos ¿qué? Iguales. Y en la gracia que yo soy tan fuerte, usted me necesita. Porque en lo que yo soy fuerte, usted no lo va a hacer. Pero yo soy débil en lo que usted es fuerte. Por eso Pablo da el concepto de cuerpo. Y él dice: unos son oídos, otros son piernas, otros son el dedo pequeño del pie. Pero todos se necesitan, porque es un ¿qué? Un cuerpo.
Anoche las intercesoras no sé, como desde qué hora llegaron ustedes ayer. Desde la 1:30 oraron y oraron y oraron, intercedieron. Las necesitábamos intercediendo, ¿cierto? También necesitábamos los que estaban tirando cables. Necesitábamos el muchacho que estaba por allá poniendo una luz. Necesitábamos una persona que estaba cuidando los parqueaderos. Necesitábamos cada uno en su área, y juntos somos mejor. Cuando llega el orgullo espiritual, yo no necesito ser parte del cuerpo, soy independiente. ¿Cuántos están conmigo? Judá necesita a Simeón. Simeón necesita ¿a quién? A Judá, porque es un solo cuerpo en el Señor. Por eso hay momentos donde usted, aunque sea muy espiritual, o yo lo sea, necesito decirle a Milena: Milena, ore por mí. Amén. Ay, es que Milena no es una pastora, pues ella puede orar por mí, porque es una hija de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Hay momentos en los que usted va a tener que ir a buscar a una persona y decirle: aunque yo sé y tengo el conocimiento en Dios, necesito que tú ores por mí. Porque cuando se encuentra esa grandeza en una comunidad, hay poder de Dios en ese lugar. La Biblia dice que Dios habita en la unidad de su pueblo. Dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que el Señor habite cuando los hermanos están juntos y unánimes. Ahí desciende la presencia de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude a ayudarnos a entender a nosotros que todos nos necesitamos, que usted me necesita y que yo la necesito. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, ahí hay bendición. ¿Se imagina usted el del piano? Ahí está tocando el piano, aunque ustedes no lo vean, está en el espíritu, el ABCC. Ahí está el pianista. Es un ángel que invitamos a tocar, ahí está en el piano. El pianista necesita el de la batería. El de la batería necesita el de bajo. Todos aquí son ¿qué? Importantes, con los morros de errores que tenemos todos, pero todos nos complementamos. Entonces Judá dice: voy a buscar a Simeón, que significa alabanza. La oración que hizo la madre de Simeón fue: Yahvé ha escuchado por cuanto era odiada, y por eso Dios también me dio a este hijo. ¿Le dio a quién? A Simeón. Ahora, Simeón viene a cumplir una palabra profética que fue liberada por Josué en el libro del Deuteronomio. En Josué 23:10 dice: cada uno de ustedes hará huir a 1000. La palabra que da Josué es: ustedes son poderosos y ustedes harán huir a 1000. Y en Deuteronomio dice: uno hace huir a 1000, pero dos hacen huir a 10,000. No es lo mismo hacer las cosas solo que hacerlos en unidad, porque uno alcanza un resultado, pero juntos hacemos otro resultado. Yo no puedo hacer solo la obra, ni en este lugar ni en el oriente. Juntos alcanzamos a 10,000. Solo puedo tocar 1, 2, 3, 5 personas, pero juntos hacemos un impacto más grande. Ayer juntos hicimos un impacto en ese sector. La gente ya sabe que allá comenzó a adorarse al Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso lo permitió que la unidad de la iglesia, cuando nos juntamos. ¿Cree usted que yo necesito a Ana María? ¿Necesito de ti? Sí. ¿Tú crees que necesitas de mí? No sé. Lo único que yo sí sé es que nos necesitamos, ¿cierto? Y que juntos podemos hacer más cosas para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces sale Judá y sale Simeón, sale alabanza y sale el oído, el que escucha a Dios, para poder ir a incapacitar el enemigo. Efesios 6:12 dice: no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Les aseguro, estoy seguro que ya, tanto en este lugar como en ese lugar allá, los brujos saben que ya se está adorando a Dios. Ellos saben antes. Es más, debieron de haber hecho ya sus ayunos, sus ritos. Ellos se unen para que el reino de las tinieblas ¿qué? Avance y detener la obra de Dios. Ellos ya saben que nosotros estamos acá. Entonces el enemigo va a utilizar formas para cortarle ¿qué? El pulgar a la iglesia,
para que no abrace el llamado, no abrace los dones, no abrace la unidad y no pueda caminar, para derribar la iglesia. Hay gente que se goza en la caída y no en el levantamiento de la iglesia. Y la pregunta es, ¿usted está a favor de la obra o en contra de la obra? ¿Usted está a favor de que la obra avance o en contra de que la iglesia avance? Nosotros, creo que los que estamos acá estamos a favor de que la obra, que su vida espiritual, su ministerio avance, corra. Entonces salen esa tarea estos hombres a pelear en contra de este enemigo, un enemigo al que tienen que vencer. Entonces la Biblia dice, las armas no son carnales. Hay un hermano acá, él es el rector de un colegio, me envió un sueño esta semana. Me decía, tuve un sueño, el sueño es muy coherente, es muy largo. Y en el sueño él me dice, yo vi que en el sector del oriente había, resumiendo el sueño, lo resumo del todo, había una maqueta. Y esa maqueta estaba llena de muñecos, de brujería. Y escuché una expresión que no voy a hacer en el momento. Y escuché esta expresión de que le estaban empezando ya a hacer brujería a la iglesia. Eso Dios se lo mostró, pero yo no lo ignoro, ni usted lo ignora. Si nosotros trabajamos por la luz, los de las tinieblas trabajan por la oscuridad. Si nosotros trabajamos para que la iglesia se avive, los satanistas trabajan para que usted se desanime. Los satanistas trabajan para que usted se desvíe, porque ese es el trabajo de las tinieblas. No lo vemos, pero ahí están operando los demonios. No lo vemos, pero ahí están funcionando en el mundo invisible. En la Nueva Traducción Viviente el pasaje dice así: contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. ¿Ustedes están viendo el pianista ahí? ¿Lo están viendo? Él no está ahí. Pero supongamos que ahí hubiese un ángel, y como el ángel no es materia, sería inmaterial, no es perceptible al ojo humano, es invisible. Invisible no quiere decir que no esté ahí. Invisible significa que yo con mis ojos no lo puedo ver. Entonces, así como Dios es invisible, bíblicamente el término es: Dios es espíritu. Es invisible, imperceptible a la vista del hombre. Asimismo, el mundo espiritual no se puede ver con los ojos naturales. Es que invisible. Entonces la Biblia dice que en el mundo invisible hay autoridades que gobiernan. Demonios, brujos, hechiceros operan con estos poderes demoníacos. Sigue diciendo el pasaje bíblico: fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. De Medellín en los aires hay demonios. En los departamentos, en los aires hay espíritus. Habitan en las personas, pero también están en los lugares celestes. Aunque no lo vemos, ellos están operando y trabajando en el mundo espiritual. ¿Cuál fue la guerra en la que sale Israel con las dos armas? ¿Me la recuerdan? Alabanza. ¿Y la segunda fue cuál? Escuchar la voz de Dios. Ellos salen a la guerra y van a ir a incapacitar al enemigo que se mueve en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Lo van a ir a incapacitar. En este caso, en la historia de Israel, es un hombre que existe físicamente. Así que van y toman a Adoni-Bezek, y él dice que escapó, pero que los israelitas le cortaron el pulgar derecho y le cortaron el pulgar del pie. Escuchen esto. ¿Qué fue lo que le ungieron al sacerdote para que fuera sacerdote? El pulgar, que representa el obrar. ¿Qué fue lo que le ungieron al sacerdote? El pie. ¿Qué es lo que el diablo le quiere atacar a usted? El caminar en Dios y el obrar para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que le está atacando. Y eso es lo que el enemigo está atacando. El Señor le está diciéndole a Israel: con las armas que atacó este enemigo, ahora ustedes lo van a inhabilitar a él. Ya el diablo no va a ser el terror para ustedes. Ustedes van a ser el terror para el diablo. Se lo repito: ya el diablo no va a ser tu terror en la noche. Ya el terror para el diablo va a ser usted. Cuando el diablo lo vea a usted, se va a aterrar. Y no es porque usted es feo, no es porque usted está en la presencia. ¿Cuántos reciben esa palabra esta mañana? Usted es el terror del diablo. Cuando el diablo escucha su nombre, él va a tener que huir. Él va a tener que salir corriendo, porque en usted ya está la presencia de Dios.
Las armas que el diablo usó para inhabilitarte a ti son las que Dios va a usar para devolver el merecido al enemigo. ¿Qué hizo este personaje? 70 reyes les cortó los pulgares. Ahora lo que él hizo lo recibió de parte de Dios. Él fue el que fue ahora cortado en sus pulgares e inhabilitado espiritualmente. Cada oración que usted levanta, usted está inhabilitando al diablo. Cada oración que usted levanta está inhabilitando el poder de las tinieblas. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos salieron a la guerra y tomaron el arma para destruir al enemigo. El arma que Satanás usó para destruir será el arma que Dios va a usar en contra de él. Usted recuerda la escritura que hay un personaje que se llama Goliat, y Goliat salió y dijo que iba a vencer el pueblo de Israel, y sacó espada, lanza y jabalina. Entonces David le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y lo tumba con la onda. Pero ahí no terminó todo. ¿Con qué espada mató David a Goliat? Con la misma espada del enemigo. David tomó la espada y le cortó la cabeza. ¿Es así o no es así? O sea, lo que el diablo quiso usar para destruirte va a ser lo que Dios va a utilizar para que sea en contra. ¿Cuántos dicen amén? Los de aquí adelante están conectados con la prédica. Aquí hay un misterio tremendo, porque la Biblia dice que Satanás vino por un camino y si es sorprendido tendrá que huir por 7. La pregunta es: ¿qué utilizó el diablo para cortarte los pulgares? ¿Qué está utilizando? El Señor va a hacer que todo lo que él usó en contra tuya ahora se le devuelva a las tinieblas. Hay un momento en que David va a enfrentar un enemigo y va y le pregunta al sacerdote Ahimelech lo siguiente: ¿no tienes aquí a la mano una lanza o una espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. David llega un momento que tiene que salir a defenderse y no tiene armas. Entonces el creyente, que tiene que tener armas de la alabanza y armas de trabajar en equipo con sus hermanos. Así su hermano sea inferior y usted vea demonios, vea ángeles, hable en lenguas, tenga una unción muy grande, usted fortalece al menor. El mayor fortalece al menor para que el menor crezca en estatura. ¿Es así o no es así? Entonces David está sin armas y le dice a Abimelech: estoy aquí sin cómo poderme defender. Entonces el sacerdote le dice: aquí tengo una espada envuelta en un manto precioso, y esa espada es la espada de Goliat, con la que usted le cortó la cabeza a Goliat. Entonces él dijo: no hay espada mejor que esa, pásemela. Yo esa espada la conozco, yo con esa espada ya he trabajado. Con esa espada le boté la cabeza a Goliat y voy a salir a la guerra. ¿Qué le estoy diciendo? Lo que el enemigo usó para destruirlo va a ser lo que Dios va a utilizar para que usted devuelva las ataduras de las tinieblas. Amén. Dios se va a glorificar en tu vida y se va a glorificar en mi vida grandemente. Amén. Entonces la vida cristiana es eso: una guerra que no para, una guerra que no para. Y por eso tenemos que ser una iglesia de la alabanza, una iglesia que alaba al Señor y una iglesia que aprende a trabajar en unidad. Yo la necesito, usted, hermana, ¿sí o no? ¿Usted qué opina? Yo la veo que usted brinca aquí, danza, le encanta la alabanza. Y demás, que hay gente que no le gusta como usted danza. Se lo quiero decir, hay gente que no le gusta como usted danza. ¿Sí o no? Así hay gente, porque no saben que trabajamos en unidad. Hay gente que no le gusta como la hermana aplaude y toca la batería allá en la tarima. Los que estuvieron en la vigilia entienden eso. Se puso a tocar allá la batería con las manos, terminó las manitos rojas. Pero va a haber gente que no le va a gustar eso. Hay gente que le gusta como usted ora, y hay gente que no le gusta como usted ora. Hay gente que le gusta como usted abraza, y hay gente que no le gusta y lo critica a usted como lo hace. Cuando la iglesia entiende que es alabanza y que es unidad, somos imparables. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ovidio, yo lo necesito a usted.
y usted me necesita a mí, ¿o no es así? Y juntos podemos hacer la obra de Dios. No lo hago porque Él está aquí, pero vea, él fue la persona que bajo el sol se fue durante todos estos meses a tirar cables. Eso nadie lo vio, eso ni salió grabado por cámaras, hermano. Ayer todo el mundo veía eso funcionando, pero usted se quemó allá, sacando ratos, yendo, tirando extensiones, a veces solo, allá en ese lugar. Pues lo necesitábamos a Él. Los 1000 que fuimos ayer, 1000 dependíamos de que Él nos pusiera luz o no nos pusiera luz, ¿cierto? Ahora necesitamos quien pague la factura, usted la va a pagar. Entonces, ese es el principio. Entonces, esos demonios se vencen con alabanza, con adoración y sabiendo que nos necesitamos en las diferencias. Amén. ¿Cree usted, hermano, que usted me necesita a mí o no? ¿Sí? Mucho. ¿Y usted cree que usted puede servirme a mí o no? Yo creo que usted es muy importante en esta iglesia, porque esto es lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Qué? Uno. Juan 17, que sean uno, es la oración del Padre. Que sean uno. Que sean uno. Amén. Un muchacho esta semana se me acercó y me dijo: pastor, tuve un sueño. Él es carpintero. Y en ese sueño yo le dije, vio que usted tenía una bodega y que iba a abrir una iglesia. Esa iglesia es en el oriente. Y yo le dije: pastor, yo le quiero ayudar con todo lo de madera. Pastor, y usted en el sueño me dijo que no me necesitaba. Yo me quedé mirándolo y yo le dije: no, lo que quiere decir ese sueño es que tú crees que no eres importante en la obra, porque yo nunca he pensado eso de ti. Tú crees que no eres importante, pero tú eres importante. Y ese joven esta semana se fue con su novia y con un equipo de muchachos a repartir volantes por todas las veredas de Guarne, La Mosquita. Se montaron en los buses, entregaban volantes. Yo le dije: tú eres útil. Entonces ese sueño no es un pensamiento mío, es más que Dios te está hablando de que tú sí eres útil en esa obra que va a empezar allá, porque Él vive en el oriente. Tú vas a ser muy útil en ese lugar. Me mandaron un video de una niña que le entregaron un volante invitándola al servicio. Los niños son los evangelistas más grandes. Entonces la niña salió corriendo con el volante en la mano, despeinada, en pantalonetas, en chanclas y con los pies sucios, gritando: Sofi, Sofi. Y gritaba por la vereda: Sofi. Y se paró en la reja de la vecina: Sofi, Sofi, tenemos una invitación. Y la invitación era ir a la iglesia a recibir del Señor. ¿Quién hizo eso posible? Ese muchacho y esa muchacha que creían que no eran importantes dentro de la congregación, que tenía esa idea, y ellos hicieron posible que alguien llegara a los pies del Señor. Amén. Así Dios nos ayude a todos. Amén. A seguir avanzando. Y finalizo con esta oración. Lo que el diablo te robó, que el Señor lo restaure esta mañana.